buscando, Señor, tu rostro, buscando dirección, buscando también fortaleza espiritual. Yo te quiero dar gracias, Señor, por este equipo de gente valiosa. A donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se reunirán las águilas. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por tu presencia maravillosa y por lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos y lo que vas a hacer en el futuro. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en la, como dijo hermana Sheila, en la sexta hora, ¿no? Sí. Mis cálculos dicen que debe ser la séptima, pero la realidad dice que es la sexta. Y pues yo tengo que aceptar que es la sexta. Pero para mí era el 7, no sé por qué no me salen los números. Pero en fin, no soy matemático, no es mi don las matemáticas ni la álgebra. La pasé con 6 matemáticas, así que me reconozco que yo hubiera sido Einstein o algo parecido. Mi intelecto es muy elevado, pero en matemáticas es como de primero o segundo de primaria. Entonces no soy tan bueno. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo fracasar con éxito. La mayoría de la gente me da enseñanzas de cómo tener éxito en la vida y cómo superarlo. Pero a veces cuando uno mira atrás, uno se da cuenta que uno aprende más de los errores que de los aciertos. El éxito te embrutece a veces y pierdes el sentido común. Pero el fracaso te da sensibilidad, te da sabiduría. Yo una vez miraba un perro en la banqueta que iba caminando así y enfrente estaba un perro bravo, el hijo así, en el cerco del vecino. Estaba un perro de sus pijos, grandote aquí, y venía un perrito blanco, negro. Y antes de llegar a esa casa se paró el cerco así, y se brincó a la banqueta y se fue, y se fue por el otro lado, y adelante se volvió a brincar, y brincó de esa propiedad donde estaba el perro bravo. Y a ese perro ya una vez, a ese perro negro, ese perro bravo ya le sacó un susto alguna vez. Y ese perro dijo, a mí me gusta la banqueta, y de repente se acordó, porque los perros tienen memoria, y se acuerda y le saca la vuelta. Dice que el ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra 2 veces. Entonces, mucho del aprendizaje que Dios nos da es a través de nuestras propias equivocaciones. Y hay un personaje en la Biblia que es experto en equivocarse. Y es de los hombres más importantes de la Biblia. Es el líder de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es Pedro. Y el Señor le puso Pedro porque no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y no sé si le puso Pedro porque sería una piedra para cimentar el edificio de la iglesia o porque era medio cabezón, medio cabeza dura. Y entonces se estrellaba contra las cosas correctas, las hacía de manera equivocada porque las hacía a su manera. Y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, todos hacemos las cosas a nuestra manera en cierto sentido, pero tenemos una personalidad. Nosotros lo hacemos yo enseño a mi manera, nadie enseña como yo enseño a mi manera. Como a mi manera, duermo a mi manera, no les digo cómo duermo, pero yo tengo mis maneras para dormir, si no, no duermo. Pero el tema aquí es cuando nuestra manera es diferente a la manera de Dios. Y cuando nuestra manera es diferente a la manera de Dios, nos vamos a estrellar muchas veces. ¿Y saben qué? Surprise, Dios nos va a dejar que aprendamos. Nos va a poner luces en el camino, nos va a advertir. Y el Señor le puso algunas luces a Pedro en el camino, como los aviones, pero él volaba a su manera. Y entonces, prefiero explicarles cómo se puede fracasar con eso, con éxito, para que entendamos entonces cómo tener éxito para no fracasar. Es como ver la película al revés. A veces uno ve películas donde está una persona muriéndose así con un balazo aquí y comienza así la película y luego dice,
48 horas antes. Ya comienza la historia y termina donde está el herido, ya vemos qué pasó, si se murió o no se murió. Bueno, entonces, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Cómo llegó hasta allí? Y en el caso de Pedro tenemos la negación de Pedro. La negación de Pedro. Y la negación de Pedro es el más grande fracaso de Pedro. Porque él negó a su maestro. Y Pedro es el personaje más importante del Nuevo Testamento antes de Pablo. O sea, está Pablo en su alcance y luego está Pedro, pero en su inicio de la iglesia el personaje es Pedro. Y entonces Pedro nos da una lección a nosotros, que si no la queremos entender es nuestro problema, pero nos dice qué cosas no debemos de hacer. Y la primera está, y no estoy hablando de los no creyentes, estoy hablando de los creyentes. Los creyentes también podemos fracasar. Es más, somos los más propensos a fracasar y nuestros fracasos son los más escandalosos. Si a una persona no cristiana le ven en una cantina, no pasa nada, pero si ven a nosotros, se vuelve un escándalo, aunque no sepan ni qué estamos haciendo ahí. No estamos haciendo nada malo. Pero lo que a nosotros nos pase tiene un impacto muy fuerte, muy fuerte. Entonces, hay varias citas, algunas las voy a solo mencionar, ustedes ya las conocen, pero en el caso de Pedro, la escalera descendente al fracaso, porque hay una escalera hacia el segundo piso o al tercer, y hay una escalera al sótano. Entonces, el sótano vamos a imaginarlo como peldaños hacia abajo, hacia las profundidades del fracaso, o peldaños hacia arriba. Entonces, la escalera que Pedro recorre es una escalera descendente. Está en una posición de privilegio, es uno de los 12, tiene la bendición de caminar con Cristo, de andar con Él. Pedro es el primero que camina sobre las aguas y el único después de Cristo. No hay nadie que haya pasado eso, no hay nadie que haya vivido ciertos milagros extraordinarios. Pero también es el de los discípulos el que más golpes se dio. Tal vez la primera experiencia que Pedro tiene, que empieza su descenso, es una experiencia de éxito. Porque en Mateo 16 se menciona en el verso 23, en el verso dice en Mateo 26, 35, porque Jesús dijo, alguien me va a negar esta noche y uno de vosotros me va a entregar. Y él contesta, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Pedro tenía la certeza de ser el mejor de todos, el mejor de todos. Y tal vez su experiencia de creer que Pedro era el mejor de todos es que el Señor un día le dijo algo muy hermoso. Cuando él pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Entonces ellos dicen que eres Juan resucitado, que eres Elías, o que eres alguno de los profetas. Y él dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y esa es la gran pregunta que siempre Dios nos va a hacer a nosotros. La pregunta importante no es qué piensa la gente de Jesús. La pregunta importante es qué pensamos nosotros. La pregunta importante no es qué cree la gente que quién es Dios, sino qué es Dios para nosotros. Y nadie supo la respuesta. El que pudo contestar con certeza fue Pedro. Y sin pensarlo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo cual digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, Pedro metió un gol, pero metió un gol porque el Espíritu Santo le puso la pelota enfrente de la portería y él nomás la empujó. Pero, y el Señor aclara, pero lo que tú acabas de revelar no es tuyo, te lo dio el Espíritu Santo. Creo que el primer escalón del fracaso, para fracasar con éxito, es cuando Dios nos da cosas buenas y nos las atribuimos a nosotros mismos. Hay gente que dice, yo me he hecho a mí mismo. Yo estoy aquí por mi propio esfuerzo, no es cierto. Todos necesitamos de todos. Uno solo no llega a ninguna parte. Es una cuestión de que Dios te pone las condiciones, para comenzar te da la vida, te da la salud, te da la capacidad, te da muchas cosas. Entonces, lo que logremos ser en la vida no es por nuestra capacidad ni para nuestra gloria, sino por la gloria de Dios y porque Dios nos dio el entendimiento para hacerlo. Por eso le damos siempre la gloria a Dios. Y yo creo que esto le afectó a Pedro cuando el Señor le dice, mira, aventurado eres porque acabas de revelar algo extraordinario, que soy el Hijo de Dios, pero no te lo dio carne ni sangre. O sea, esto no es producto de aquí, es producto de una revelación. Hay cosas que Dios nos da que son impresionantes, pero que no son nuestras, que son de Dios. Y ese es el primer peligro, es el primer punto para fracasar, cuando te atribuyes a ti mismo las cosas que son de Dios, y que a ti solamente te usa como un instrumento de bendición. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque el recibir la bendición te hace sentir que eres especial, y sí lo eres para Dios, pero no, ¿cómo se los explico? Un día daba yo una plática al grupo nuevo de regidores del Ayuntamiento de Ensenada, hace algunos años. Fui invitado para dar una plática de valores, y les dije, ustedes que son del cabildo, que son regidores, ustedes creen que tienen poder, y creen que están en una posición de privilegio, y creen que son una autoridad, y créanselo porque es cierto. Ustedes por eso son regidores, o sea, con el alcalde. Sí, todo es importante que ustedes necesitan en este momento, créanselo porque sí lo son. Eso es lo primero que les voy a decir. Lo segundo es, si ustedes creen que son esto y esto otro, no se lo crean, lo mismo pero al revés, no se lo crean, porque en 3 años no van a hacer nada de esto. Algunos van a pasar a otro nivel más alto, pero otros hasta aquí van a llegar, van a ser regidores, y ahí nadie más se va a acordar de ustedes. En 1 año o 2 nadie se va a acordar de ustedes, porque las posiciones son pasajeras. Así de que créansela, pero no se la crean. Le digo, y los amigos que ustedes hagan aquí y les hagan favores, en 1 año o 2 no se van a acordar de ustedes, o en menos tiempo. Pero los enemigos que hagan aquí en estos 3 años, esos van a ser tus enemigos toda la vida. Toda la vida ellos nunca se van a olvidar de ustedes. Así de que créansela, pero no se la crean. Y en las cosas de Dios es igual. En las cosas de Dios, pues nosotros vamos a tener privilegios extraordinarios. Créanselo, se lo merecen. Dios quiere compartirles un poquito de su gloria, aunque la Biblia dice que no comparte su gloria con nadie, pero cuando uno lee el caso de él dice, y tú le das la gloria, tú le das la gloria, la honra, la riqueza, y tú te la das a quien tú quieres. Pues sí, Dios sí no lo comparte, pero hay que saber por qué y para qué. Porque luego nos vuelve loquitos. Cuando Dios nos usa,
en sanidad. Nos volvemos loquitos, que creemos que somos la fuente de la sanidad. Nos dio una palabra de revelación que ahora queremos andarle profetizando a todo el mundo, andamos loquitos de ahí ya. Algunos hasta le ponen una capa como de Walter Mercado, así, le ponen su capa, tienen su pose, se vuelven loquitos. Es terrible cuando alguien recibe algo de Dios, se vuelve loquito. Ahora mira a los demás así, ahora ya se siente Juan Camaney, o sea, es terrible cuando Dios te habla. Porque en el siguiente capítulo dice que el Señor les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea maltratado y que muera por ustedes. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra y muera. Y entonces Pedro dice, como dijo Guillermo, ¿no? Mi Señor está mal, ¿no? Tu hermano, entonces Pedro dice, esto no está bien, Jesús está mal, hay que ubicarlo, y dice que lo llama aparte, que lo llama, ¿qué trae? O sea, ¿cómo que tú vas a sufrir? Nunca te sucede esto, nunca. O sea, agarrar la onda, la cosa no es por ahí. El Señor se le queda viendo y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y bájate, es como el día y la noche. Es un recipiente de la revelación, y enseguida es un recipiente del engaño. En uno recibe una verdad sobrenatural y en otra una mentira engañosa. La misma persona, siendo es tremendo. Y entonces ahí su golpe duro para Pedro, pero aquí aprendemos entonces que para fracasar con éxito, en primer lugar se necesita tener éxito y no procesarlo adecuadamente. Ese es el primero. Cuando tú tienes éxito, no lo procesas adecuadamente. Y segundo, cuando ahora sientes que tú eres, o sea, que tú sabes más que los demás, como que ahora los pacos te van a tirar a la escopeta, ¿no? Entonces, donde hay una postura de que yo ahora puedo a todo el mundo decirle que está bien y que está mal, incluso a la misma autoridad. Yo he visto que se la pasa juzgando a los pastores y queriéndolos gobernar. No se puede, porque vas a trastornar un orden de autoridad. Eso es muy delicado. Y esa es la segunda. Cuando descubres que eres capaz de ser un recipiente de revelación, pero también de maldición. ¿Qué personaje en la Biblia en el Nuevo Testamento ha recibido más revelaciones que el apóstol Pablo y el apóstol Juan? Entonces, el apóstol Pablo en el inicio de su ministerio tiene muchísimas revelaciones. Y después de 3 años de preparación espiritual, dice que él viene, dice Gálatas capítulo 1, que él viene a Jerusalén para hablar con los que tienen reputación de ser algo. Dice, si en la carne no lo sé, no si los daría, la mayoría eran pescadores. O sea, de los 12 apóstoles, 2 o 3 eran de cierto nivel, pero los demás eran varios. Entonces, y Pablo era un rabino, pero él va con ellos, dice, y comparte su revelación, no queriendo haber corrido en vano. A mí me preocupa y me duele el corazón cuando se levanta un líder espiritual y crea un proyecto de vida espiritual y dice la verdad y todos los demás están equivocados. O sea, yo creo que si Dios te revela algo para ti, es tu método de trabajo, está perfecto, eres diferente a los demás, está perfecto, Dios te está usando de una manera singular, diferente a todos los demás, está perfecto, no tengo problemas con eso. El problema es cuando tú sientes que tienes el plus ultra de la revelación y que tú eres la mamá de Tarzán en la liana, en la selva, y que no hay nadie como tú, y que todos los demás están mal. Solo tú tienes la fórmula correcta. Como si Dios fuera una patente, y que tú tienes la patente de Dios, y todos los demás es lo mismo, pero más barato. O sea, tú tienes la patente original, y todo lo demás es simple.
y tú tienes lo mejor. Eso es terrible cuando uno cae en esa arrogancia espiritual de creer que es lo mejor y que todos los demás son diferentes porque oran diferente, unos porque hablan lenguas se sienten superiores, otros se sienten superiores por los fanáticos que hablan lenguas y ellos no, otros se sienten mejor porque tienen un templo más moderno, otros porque son los conservadores de la verdad y los que son conservadores de tradiciones inútiles a veces, pero ellos sienten que son los conservadores de la verdad y entonces es terrible cuando uno se siente así. Pedro tuvo que aprender a golpes, que primero, toda revelación es de Dios, y segundo, que tienes que cuidarte todos los días, porque a veces te vas a equivocar y vas a dar una señal equivocada, vas a dar una idea equivocada, vas a decir algo que no es cierto y tienes que dar vuelta atrás y decir me equivoqué, esto no era como yo pensaba. Hay gente que sabe que está equivocada, pero le da vergüenza reconocerlo y lleva a la gente por el camino equivocado porque no quiere reconocer que se equivocó y no tiene el valor de decir, ¿saben qué? Nos equivocamos en aquella Y, nos fuimos a la derecha y es por la izquierda, vamos a regresar, ya no queremos meter por otro lado para llegar al camino correcto y terminan todos enredados. Entonces bueno, espero no estarnos enredando esta mañana con esto, pero esa es la primera señal de fracasar con éxito, el recibir y no entender que es de Dios, y la segunda, el no entender que estamos expuestos y caer en el orgullo espiritual, y decir yo ahora puedo instruir a los demás cuando debemos de ser instruidos nosotros. No escuchamos a quien nos va a enseñar porque ya creemos que ya todos lo sabemos, ya no hay quien nos enseñe. Ahora nosotros podemos enseñar a todo el mundo y no siempre estamos preparados. Entonces, la tercera es lo que vimos en el pasaje, ¿verdad? Cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Y el primero que responde, porque Pedro es así medio atravesado, pues, es como dice el dicho, como el indio que primero pega y después dirigua. Después dirigua, si hubiera sido justo, no era justo, pero por lo pronto ya se montaron y le dieron su maltratada. Entonces, así era Pedro, medio atravesado, medio impulsivo, medio imprudente. Y cuando están todos preguntando, ¿seré yo, verdad? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Todos preocupados, ¿verdad? Pero dice, aunque todos te negaran, aunque todos estos, me da la impresión de que te los apunta con el dedo, porque dice, aunque todos estos, y esto indica que los estaban diciendo ustedes, aunque todos estos te negaran, Señor, yo nunca te voy a dejar. O sea, autosuficiencia, sentirse mejor que los demás. Qué peligroso es eso en el camino de Dios. Aunque todos te negaran, ahí varió con todos, se puso por encima de todo. Dice la Escritura, alábate la boca del extraño y no tu propia lengua. Yo, hace muchos años a una hermana le pusimos el yo-yo, porque siempre decía, es que yo, ahí viene el yo-yo, siempre yo. Y uno se cansa de escuchar a los yo-yo. Y aunque todos te negaran, yo nunca. Y el Señor dice, no digas eso, pero Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, Satanás te ha pedido permiso para zarandearte porque estás fácil para zarandearte, muchacho. Te estás poniendo de pechito. Y si no te vas al piso, es porque yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, y ahí le anuncia la caída, confirma a tus hermanos. Él dice, no Señor, yo no lo haré, yo nunca lo haré. Dice, sí, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No, yo nunca, o sea, se quiere en su rollo. Yo nunca, yo sé quién soy. Sí, pero el Señor también sabe. Y cuando el Señor nos advierte, a veces el Señor nos manda señales. A veces con la palabra de otra persona y uno dice,
¿Tú qué sabes? Cálmate tú. Yo sé por dónde voy, yo sé mi cuento. Y entonces uno no entiende. Y entonces Dios nos mete en la escuela del quebrantamiento. Porque si no entendemos por la escuela de la sabiduría, Él nos va a meter a la escuela del quebrantamiento. Y es en el quebrantamiento donde vamos a entender, porque si no, no vamos a entender, hay que tocar fondo para poder tener un punto de apoyo y volver a subir. Porque si no tocas fondo, te estás ahogando, no tienes un soporte, te estás ahogando, entonces Dios te suelta. Y entonces ya puedes salir y comenzar de nuevo. Entonces Dios es especialista en eso, porque Dios quiere que tengamos éxito. Dios no quiere que fracasemos. Dios no quiere que fracasemos, Dios no quiere que nos equivoquemos, pero Él va a usar la regla de la equivocación. Entonces, el primer paso para fracasar con el tiempo es el recibir revelación y no procesarla adecuadamente, el recibir bendiciones, dinero. El que nunca tiene llega a tener, casi loco si quiere volver, dice el viejo conocido. Entonces, el no procesar correctamente. Lo segundo es cuando creemos que ya sabemos más que los demás y ahora ya podemos darle, o sea, enseñarle el Padre Nuestro al Señor correcto. Ya nos sentimos muy capaces. Y la tercera es sentirnos que somos superiores a todos nuestros compañeros. Somos la estrella, el lucero de la mañana, ¿no? Somos la luz que alumbra a todos los demás. Eso es terrible. Esa es la tercera. Pero él dice, antes que cante el gallo, tú me vas a negar. Cuando uno estudia la historia de Pedro, uno se da cuenta que Pedro hizo muchas cosas equivocadas. Y algunas que eran bien intencionadas nos sirven para usarlo como analogía en esta historia. Porque cuando Jesús iba a ser arrestado, Él se metió a orar con sus discípulos. ¿Verdad? Y les pidió, oren conmigo 1 hora. Dijo 1 hora, hermano, no 3. Porque 3 está duro para aguantar 3 horas diarias por 40 días. Pero bueno, les decía, ven conmigo 1 hora. 1 hora. Y Jesús estaba haciendo su lucha espiritual y ya necesitaba el apoyo de sus discípulos. Los discípulos, cuando Jesús termina su labor, la historia de los Hechos nos dice que Jesús tenía cuando menos 120 buenos, que son los que estaban en el aposento alto, no en Hechos 2, cuando menos 120 buenos. O sea, tenía una congregación, 3 años se aventó una congregación de 120, mínimo, más el resto, no, los que asisten nomás y a ver qué reciben. Pero bueno, que tiene 120, ¿no? Órale. Y de esos 120, 70 ya lo había convertido en proclamadores, eran sus líderes de grupos, de conexión, de células, eran su equipo de trabajo. Ella ya tenía ahí, estoy contextualizando, claro, y ya tenían su equipo. 70 que nos enviaban. De esos 70 tenía 12 más cercanos. Son modelos, eso es para otra charla, son modelos concéntricos de trabajo. Tenía 12 muy cercanos, ese era su equipo, y de esos 12 tenía 3 que esos eran sus putales, Pedro, Jacobo y Juan. Y de esos 3 tenía uno, Juancito era el chico, era el que decía, pregúntale tú, nosotros no nos animamos, porque ese es el niño que a papá le saca todo, pues es el que va y se pega y dice, te quiero mucho, es la niña que va y dice, te quiero mucho, papi, ya. Jesús tenía sus predilectos y los tenía en base a ciertas razones que no son el motivo de este tema, ¿no? Pero le pide a esos 3 que lo soporten, que lo ayuden 1 hora, a esos 3 le ayuden 1 hora. Y cuando termina su lucha viene y los encuentra dormían. Porque dice que estaban cansados. No era de gratis, estaban cansados. Pero él les dijo, este momento es el tiempo de velar. Hay tiempo de descansar
Pero en tiempos de guerra no puedes descansar. En tiempos de lucha críticos donde se va a definir una batalla, no puedes dormir la mona. Es cuando tienes que estar alerta, es cuando tienes que tener el arma en la mano, es cuando tienes que luchar. No son momentos tristes. Pero ellos estaban tan tristes, y el cansancio te desgasta, la tristeza te tira, ¿no? Lo dejaron solito cuando más lo necesitaba. Dijo, ¿no habéis podido hablar conmigo una hora? Yo, sí, señor, vamos. No, ya estuvo, ya relájese, ya se acabó todo. Vamos. Entonces, llevamos ¿cuántos pasos para fracasar con esto? 3. El cuarto paso es cuando te duermes, cuando tienes que velar y te duermes. Cuando tienes que luchar y te sientas. Cuando tienes que hacer guerra y no la haces. El cuarto paso para fracasar con éxito es cuando Dios te dice, te necesito y te haces a un lado. ¿Por qué? Pues porque tienes otras cosas que hacer. Y son momentos especiales, no todo el tiempo, pero hay momentos especiales que definen el éxito o el fracaso de una vida espiritual. Hay coyunturas en la vida, ¿no? Y esta era una coyuntura en la que el Señor necesitaba a estos 3 y los halló. Un paso para fracasar con éxito es cuando Dios te necesita y te encuentra primero. Ya conoce la historia, Jesús es tomado prisionero y era el pastor, dice la Escritura, y las ovejas serán dispersas. Todos se fueron. Todos. El único que no se fue Pedro. Esto es virtuoso. Que fuera con Jesús. Porque él dijo, si es necesario morir contigo, me la juego. Muero contigo. Si es necesario, yo muero contigo. Yo te acompaño hasta la muerte. Y es cuando el Señor dice, no, Pedro, no es cierto. Oh, sí, Señor, yo muero contigo. Si tú me vas a negar 3 veces antes que venga. Lo tuvo que calmar. Muy bien. Y la Biblia dice que cuando Jesús fue llevado, Pedro sí lo siguió, pero lo siguió de lejos. Dice, y Pedro lo siguió de lejos. Y aquí el asunto es, o lo sigues bien o no lo estás siguiendo. No se puede seguir a Jesús de lejos. Hay gente que dice, no, si soy cristiano, sí, voy a la iglesia. Cuando puedo, ocasionalmente, yo oro en mi casa. Y seguimos a Jesús de lejos. Y cuando seguimos a Jesús de lejos, implica que no tenemos compromiso. Seguir a Jesús de lejos es no comprometerse. Y esta es la época en que mucha gente sigue a Jesús. Vivimos en la era donde mucha gente se denomina cristiana, pero sigue a Jesús de lejos. Y el que sigue a Jesús de lejos no tiene compromiso. Ese es un gran problema. Cuando sigues a Jesús de lejos no tienes compromiso. No te identificas. Entonces, ese es otro paso para fracasar con éxito. ¿Quieres fracasar en tu vida cristiana? Sigue al Señor de lejos. Créeme, tarde o temprano vas a fracasar. ¿Cuántos llevamos? 5. Vamos con el 6. Son varios escalones. Cuando llega allá al lugar, a Jesús lo están juzgando, y viene Pedro y se mete en una fogata con puros enemigos de Jesús. Ese es el sitio. Si quieres fracasar, no te juntes con los tuyos, júntate con los enemigos de Cristo. Algunos cristianos se la pasan entre los puros enemigos de Cristo. Ahora, yo puedo andar entre los enemigos y ser luz del Evangelio, pero Pedro llegó como el de la secreta. O sea, Pedro llegó a escondida. O sea, Pedro no llegó ahí para reclamar a Cristo entre los enemigos y decir, aquí, poner el pecho y decir, aquí estoy yo predico a Cristo. Y si quieren, mátenme también a mí, yo me la puedo poner, como había dicho. Después estoy contigo a ir hasta la muerte.
No, si aquí viene y se calla y nomás viene de morbo, viene a ver quién le hacen al Señor. ¿Quién lo metió ahí? Nadie lo metió. Pero él está metido entre puros no creyentes, entre puros sin conversos. Se está calentando en un fuego extraño. Si quieres fracasar, haz tu mundo social con puros no creyentes. Si quieres fracasar en tu vida cristiana, deja de convivir con tus hermanos en la fe y empieza a convivir con los que no lo son. Ellos tienen otro estándar de vida, tienen otro parámetro de vida, y tú te vas a hacer parte de ese parámetro de vida. Vas a empezar a tomar la copita, a fumar el cigarrito, a irte a hacer esto, a irte a hacer aquello, te vas a reír de sus chistes groseros, te vas a involucrar en su mundo, vas a ser parte de su mundo. Y Pedro empezó a calentarse en un fuego que era el fuego de los enemigos de él. Ahí estaba con ellos en la bolita, ahí. Muy a gusto él ahí entre ellos. Pero pasa alguien y dice, este no habla como los de Judá, de Jerusalén, habla como los de Galilea. Tiene toda la pinta, porque al final el cristiano tarde o temprano se nota donde esté. La gente dice, tú tienes algo diferente. ¿Tú de qué religión eres? Uno me preguntar, ¿de qué religión eres? Yo nunca les he dicho que era cristiano, estaba trabajando en una tienda, se llamaba Saras Import, en Tijuana, de Muerte de Revolución, una tienda muy famosa de gente rica. Allí era un lugar muy bueno, era gente muy importante. Ahí era Valentín Trujillo, Sacha Montenegro, al profesor Quirapales, a Jorge Vargas, a gente importante del mundo artístico importante de hoy. Pero yo nunca decía que era cristiano, yo me quedaba callado. Y yo ya le pregunté, ¿de qué religión? Porque el guardia de seguridad fue que me preguntó. Porque usted actúa muy diferente a todos los demás. Usted no es como todos los demás. Todos andan aquí todos contra todos, aquí viendo cómo se perjudican, a ver cómo se juntan para hacer sus travesuras. Y usted no, usted es muy diferente. ¿De qué religión? Y entonces Pedro estaba juntado con gente que no era de su contexto. Y dijo, me parece que tú eres Galileo y eres de los que andaba con él. Ahora, cuando tú estás entre puros cristianos, sí, gloria a Dios, yo también soy hermano, pero cuando estás entre los puros enemigos, te vas a contestar. Y entonces Pedrito pasó saliva porque allá están jugando al Señor, y que es como que te sientes que estás en medio de los no sé, iba a decir un nombre de un grupo de poder, ¿no? Pero te sientes como que digo, y digo, no, es que, ¿saben qué? Yo no soy. Cuando una persona es cristiana y anda en una fiesta, está allí el uva, y todo el mundo ahí, y luego y tú de repente ya estás ahí, uva, y lo que oye, tú no eres hermano. Entonces, bueno, voy de vez en cuando, voy con mi señora, a veces me acompaño, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento ya te da vergüenza y tratas de ocultar tu propia vida. Tratas de ocultar y dices, bueno, sí voy ocasionalmente, pero tú sabes. Es más, tráetelas para que veas, ¿no? Tráetelo. Cha, y vamos ahorita a demostrarte ahí. Entonces, Pedro ya está metido en un problema porque está conviviendo con los enemigos de Cristo. ¿Quieres fracasar con éxito? Convive con los enemigos de Cristo. Empieza a convivir con los enemigos de Cristo, tarde o temprano te vas a convertir en un enemigo de Cristo. Vienen por segunda vez y le dicen, sí, tú eres. Y yo digo, no soy. Y vienen por tercera vez. Es que tú eres, tú hablas, ¿verdad? Si eres. Y cuando insisten en que tú eres algo que quieres ocultar, termina actuando de una forma para demostrar que no lo eres. Entonces, es cuando agarras la botella y te la empinas toda, es cuando te metes a hacer algo incorrecto para demostrarles que tú eres malo, que tú sí puedes, que a ti nadie te detiene, que la religión no es un problema para ti. Dice que Pedro empezó a maldecir, y dijo, no conozco a tal hombre. Y entonces el gallo cantó,
Y cuando el gallo cantó, volteó hacia donde estaba el Señor. Y el Señor lo estaba viendo. Hacia el instante que el Señor lo estaba viendo, pues diciendo, ¿qué te dije? ¿Te acuerdas lo que te dije? Allí es donde Pedro tocó fondo. Cuando maldijo para desligarse del que amaba. Y salió. Ahí fue la confrontación de que estaba siendo más importante su integridad personal que la salvación de su alma y de su amado Señor, que ahora lo había negado 3 veces y había maldecido. Su boca se había llenado de porquería contra él. Y salió, y aquel hombre viejo, recio, pescador, de carácter, lo veo recargado en una pared, encogiendo afuera en el frío de la madrugada, llorando amargamente, llorando amargamente. El golpe había sido terrible, ahora se siente totalmente desubicado. ¿Cómo ven? Llorando amargamente. ¿Qué pasa ahora? Tiene que recordar las palabras que Jesús dijo. Yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando vuelva, confirma tu fe. Y es tema de otra conversación, el proceso de restauración de Pedro. Porque hay un proceso de restauración. Y es muy interesante el proceso de restauración de Pedro, porque cuando fracasas, tú consideras que ya no hay oportunidad para ti, ya no hay salvación para ti, ya no hay. Entonces yo lo quiero que recuerden esta mañana, es que si quieres fracasar con él, haz todo lo que hizo Pedro en el arco. Pero si quieres tener éxito en la vida cristiana, haz lo mismo que Pedro al revés. No te la creas cuando Dios te lo hizo. No te la creas. Cuando sientas que eres más inteligente que Dios, aguántate. No eres más inteligente que Dios. Si no le entiendes a Dios, las cosas ocultas pertenecen a Dios, tu calva. Si no lo entiendes ahora, dijo el Señor, lo entenderás. No te creas superior a tus hermanos, porque no lo eres. Podrás estar en una posición superior porque Dios quiso, pero no eres superior. Tienes una función superior, pero no eres superior. Y de ahí se puede caer. De ahí se puede caer. Y se puede caer más bajo. Y si quieres seguir al Señor, nunca lo sigas de lejos. Síguelo siempre de cerca. Porque el Señor dice, o eres frío, o eres caliente. Pero no puedes ser tibio. Es muy incómodo ser un cristiano a medias. Es muy incómodo ser un servidor a medias. O sea, como dijo el indio, o hacemos o no hacemos. Porque si no hacemos, nos hacemos. Nomás no hacemos. Entonces, somos, hacemos o no hacemos. Eso es importante. Y nunca te juntes con gente que no alaba al Señor. Tú puedes estar con cualquiera en el peor escenario, pero no comprometas tu integridad con ellos. Que ellos sepan quién eres, que puedes estar en medio de un lugar impropio, pero ellos saben quién eres y saben tu postura, y saben tu posición, y saben tu integridad, y no se meten contigo. Eso es importante. Pero no te calientes en el fuego de ellos. El problema no es que él estuviera allí, él podía jugársela con el Señor. El problema es estar en el fuego, en el calor de ellos, en la comunión de ellos. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, esta es la escuela de quebrantamiento que algunos yo he pasado algunos escalones de esto y he aprendido a coscorrones. Yo espero que ustedes no pasen por eso. ¿Cuántos quieren fracasar con éxito? Digo que nadie quiere fracasar con éxito. Entonces, aprendamos de él. Aprendamos de él. Esta mañana.